Muy buenas tardes, señoras y señores. Tempus Fugit. Parece que fue ayer o anteayer cuando estábamos presentando este programa de conmemoración del 250 aniversario de nuestro ayuntamiento. Y hoy lo terminamos. Afortunadamente, todo lo que está impreso aquí y que tuvo supervisión en su día se ha cumplido. Se ha desarrollado todo conforme a lo que se programó y conforme a lo que se anunció y se publicitó en este cuaderno. Es decir, que con el acto de hoy cerramos la conmemoración del 250 aniversario. Nos queda otro acto de la Academia dentro del año, que es el pregón y el concierto de Navidad. Pero eso ya no estaba incluido en el programa conmemorativo, puesto que, igual que el concurso conceituazo, forma parte del programa regular de la Academia. Para concluirlo, pues el profesor Torrejón Chávez ha dirigido un equipo de investigación que ahora les será anunciado a ustedes por la señora secretaria general, que dará lectura al acta y al programa, y que tiene ya la palabra. En la sesión de Junta General Extraordinaria celebrada el pasado 12 de enero de 2015, recogida en el acta número 287, se acordó dedicar el último acto de este curso conmemorativo al trabajo realizado por los equipos de investigación coordinados por el ilustrísimo señor don Juan Torrejón Chávez, doctor en Historia y académico de esta. Constan de recopilación bibliográfica de carácter histórico a cargo de doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema, doctora en Historia, y planimetría histórica a cargo de los arquitectos ilustrísimo señor don José María Cano Valero, académico de esta, y don Diego Cano González y don Juan Antonio Pérez Beltrán. Muchas gracias. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Juan Torrejón Chávez. Con la venia, señor presidente. Buenas tardes, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, queridas amigas y amigos. Nuestra Real Academia tiene en sus estatutos establecida una finalidad fundamental, que es el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. Y una finalidad específica, la promoción y la divulgación del conocimiento en cualquiera de sus formas. Perdonen un momentito que no se ve el PowerPoint. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, repito, finalidad fundamental, el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, y específicamente la promoción y la divulgación del conocimiento en cualquiera de sus formas. Con motivo de esta conmemoración del 250 aniversario del nacimiento de la villa de la Real Isla de León, y por tanto con la formación de su primer ayuntamiento, pensamos dedicar un tiempo a la investigación y formamos dos equipos. Uno fue relativo a la recopilación bibliográfica de carácter histórico, de lo cual se ha ocupado la doctora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema, y otro de planimetría histórica, de las que se han ocupado tres arquitectos de la ciudad o que trabajan en la ciudad, como son don José María Cano Valero, que también es académico, don Diego Cano González, arquitecto municipal de San Fernando, y don Juan Antonio Pérez Beltrán, de San Fernando y arquitecto municipal de Puerto Real. Lamentablemente no puede estar con nosotros hoy don José María Cano Valero por motivos laborales, pero como si estuviera, porque ha mandado su trabajo, su parte, y lo que vamos a hablar también, o lo que van a hablar más los arquitectos, estará también incluido lo que él quería hablar hoy aquí con nosotros. Y la coordinación de los equipos ha sido mía. Los objetivos que nos planteamos, los objetivos generales, fueron la formación de grupos de investigación en el seno de la Academia.
grupos que pretendemos que sean estables y permanentes. Es decir, que esto que hemos desarrollado a lo largo de este año sea el inicio de un proceso que llegará al tiempo que sea necesario, porque son actividades permanentemente, realmente inacabadas. Y estamos contentísimos de los resultados, como ustedes podrán ver ahora. Luego desarrollamos un proceso de búsqueda, de localización, de estudio y recopilación de fuentes históricas, relacionadas con dos ámbitos. Relacionadas con la isla de León, ciudad de San Fernando, a partir de 1813, y con dos ámbitos. Una de carácter primario, a fuente, en este caso mapas, planos y dibujos, y otro secundario, bibliografía. Los hemos ordenado, todos los objetos históricos los hemos ordenado cronológica y temáticamente. Y el objeto último es elaborar unas bases de datos bibliográficas y cartográficas que estén a disposición no solo de los académicos, sino también de cualquier investigador que se acerque a la academia. Y seguidamente, doña María Elena va a disertar sobre la recopilación bibliográfica de carácter histórico. Buenas tardes, comenzamos. La parte que vamos a ver ahora es la recopilación bibliográfica sobre la historia de la isla de León, ciudad de San Fernando. Hemos acotado el tiempo, cronológicamente hablando, desde el siglo XV hasta el XXI. Lo que les presentamos ahora es un trabajo, el resultado de un año de trabajo aproximadamente, y hemos conseguido reunir 349 publicaciones. Se han consultado 21 bibliotecas y catálogos, bien in situ o bien online. Esta recopilación bibliográfica tiene un carácter vivo y dinámico, es decir, no hemos hecho nada más que empezar. Y vamos a continuar añadiendo todos los que faltan hasta que llegue el momento en que no haya nada más que añadir lo que vaya saliendo nuevo. Se ha confeccionado una base de datos en una hoja Excel con 12 categorías y en ella hemos reflejado los siguientes campos: el autor, el título de la obra y el año de edición, también el lugar de edición, la editorial o, en su caso, el impresor o imprenta, el tema según un criterio que nosotros hemos establecido, la descripción física de la obra para reconocerla. Hemos puesto también un campo para las ilustraciones, dando ciertos detalles sobre ellas. La localización, esto quiere decir que si hay una biblioteca pública o física o digital en la que se pueda ver, consultar esta obra fácilmente, también lo hemos puesto. Y el ISBN, que como saben ustedes es el carnet de identidad del libro. Además, le hemos dado un número de registro nuestro. Eso sí, hemos hecho con un cierto hincapié, un interés en recoger las obras clásicas que hablan de los orígenes de nuestra historia y que la mayoría de nuestros historiadores las citan como fuentes. Y es por una razón muy sencilla, porque la mayoría de ellas están en la fabulosa biblioteca del ROA, del Real Instituto y Observatorio de la Armada, lo tenemos ahí al lado, y es bastante fácil de consultar. También se han recogido en esta base de datos publicaciones que no tratan directamente sobre la historia de la isla de León, de San Fernando, pero que al ser de otras poblaciones que tienen interés por la conexión con nuestra ciudad, pues las hemos querido también reflejar. Con todos estos datos que hemos ido recogiendo, hemos podido hacernos una idea de
cómo están estas publicaciones cronológicamente hablando, y hemos hecho unos gráficos, y el primero que les presentamos va por siglo, y tienen aquí en este lado la base, digamos, cronológica con el número de publicaciones al lado, y en este otro pues el modo de tarta para hacerse una idea de los porcentajes en cuanto a las publicaciones. Concretamente en este gráfico podemos ver que en los siglos XV y XVI el porcentaje es despreciable, un 0%. En el 17 tenemos un 1% con 4 obras. Luego aquí hay, bueno, un significativo ya 6%, en que se ve un poquito de aumento. En el siglo XIX pues ya aparece una porción, bueno, bastante ya notoria. Pero lo que verdaderamente llama la atención aquí es que el siglo XX y el XXI pues tienen entre los dos casi el 80% del total de las publicaciones. Y fíjense ustedes que a pesar de que estamos solo en el año 16 del siglo XXI, el número de publicaciones con el 20 están prácticamente a la par. Por otro lado, el escaso número de publicaciones de los siglos anteriores llama la atención, pero podemos decir que son auténticas joyas, bien desde el punto de vista para el historiador que busca fuentes, para el bibliófilo que busca libros interesantes o de cierto valor, y les traigo aquí algunos ejemplos. Aquí tienen el Plinio Secundum, el Naturae Historiarum, que está en el ROA, en el Real Instituto y Observatorio de la Armada, de 1499. Es un incunable, pertenece a la extraordinaria colección, desde mi punto de vista, de incunables que hay allí, porque, bueno, es una colección muy especial, porque como todos ustedes saben, las publicaciones de esta época son de temas religiosos, y los que tiene el Real Instituto y Observatorio de la Armada son de temas científicos. Entonces es una colección pues muy singular. No me resistí a traer el Ortelius, el Abraham Ortelius, con su Theatrum Orbibus Terrarum, porque tiene un mapa en el que aparece una de las representaciones más antiguas que hay del Puente Suazo. También les traigo aquí la obra de Polibio en una edición que es de 1609, muy antigua, muy interesante, bilingüe en latín y en griego. La obra de Suárez de Salazar, también muy interesante, del mismo siglo XVII, 1610. El Plutarco, por supuesto, tan citado por nuestros historiadores, de 1624. Y bueno, aunque es un libro que por la información que aporta tiene ciertos problemas, sin embargo, como contiene un fabuloso mapa que todo el mundo usa, pues el Fray Jerónimo de la Concesión, de 1690, pues también se los presento aquí. El siguiente gráfico recoge el siglo XIX, va también por décadas. ¿Qué llama la atención? Pues llama la atención de que verdaderamente en estas porciones que ven aquí, de 1870, de 1860, de 1840, pues es mínimo la representación que hay. Incluso hay décadas con que todavía no hemos conseguido reflejar ninguna publicación, todavía. Sin embargo, pues yo quiero aquí llamar la atención de esta más de mitad de la tarta, de 1800 a 1810, que es un 54%, en donde están recogidas obras que están escritas en torno a los acontecimientos del 12. Las Cortes, la Constitución, la Guerra de la Independencia, que verdaderamente representan un tema muy importante en todo el trabajo que hemos hecho. Es un tema que tiene importancia y que ahora más adelante veremos.
No está mal también la década del 10 al 20 con un 17%, pero verdaderamente lo llamativo en este gráfico, estarán de acuerdo ustedes, es este 54% que está entre 1800 y 1810. El siglo XX también tiene sus particularidades. Las primeras décadas del siglo XX tienen un escaso número de publicaciones, o al menos por ahora nosotros no hemos conseguido reflejar unos porcentajes llamativos. A partir de la década de los 70 empieza ya a verse cierto movimiento en cuanto a números de publicaciones, y el boom es a partir de los años 80. La década del 80 al 90 con un 35%, y la última década del siglo pasado que tiene prácticamente la mitad de todas las publicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues, ¿por qué hay este boom a final del siglo pasado? ¿Qué razones puede haber? Las razones son diversas y vamos a tratar de resumir, pero lo que sí está claro es que en el siglo XX aparece una implicación clara de los organismos en la subvención, es decir, una implicación económica de los organismos públicos en las ediciones de las obras. Dicho de otra manera, las universidades, la Diputación, los ayuntamientos, las cajas de ahorro se implican económicamente en las publicaciones de las obras, y esto incide positivamente en el número de obras. Además de esto, aparece otro fenómeno, que es el fenómeno de la autoedición. Esto es una cosa bastante también llamativa. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues sencillamente que profesionales o no profesionales, gente muy implicada en el mundo de la investigación, de la cultura, se estudia, investiga sobre un tema determinado y tiene el gusto, la sensibilidad de subvencionarlo de su propio bolsillo para darlo a conocer, para dar a conocer el trabajo que ha hecho. Claro, estas dos cosas juntas pues explican perfectamente estas porciones abultadas dentro del siglo XX. Aparece también un fenómeno que es el ISBN, el DNI de los libros, a partir de 1972, pero una cosa que hay que tener en cuenta es que ni mucho menos todas las obras que tenemos registradas a partir de esta fecha tienen el ISBN. Esto es una cosa que está clara. Es decir, la legislación sale, la normativa sale, pero hay un número importante de obras posteriores a este año que no tienen ese registro. Y pasamos ahora a mirar los temas. Los temas son muchos y muy variados, y bueno, nosotros aquí no podríamos dedicarnos a hablar de todo, por eso hemos escogido solo los 5 principales. El primero de todos ya lo hemos dicho, la Guerra de la Independencia, con 24 títulos registrados en esta base de datos que hemos hecho. La Constitución de 1812 y las Cortes Generales, con un total entre los dos de 36, que suman estos fantásticos 60 títulos que abultan mucho y pesan mucho en esta base de datos. Es el primer tema con diferencia. El segundo tema, también importante, va de patrimonio. El patrimonio conservado o desaparecido, un total de 36 publicaciones. Se tratan de obras que se fijan en un monumento, parte de nuestro patrimonio, lo estudian en profundidad y se publica esa obra. Un total de 36 tenemos registrados en esta base de datos por ahora. En un tercer digno puesto están las historias de familia y las biografías, 17. Siguiéndolo muy de cerca, hay un tema también importante y que sobresale, que es la Marina, el Ejército y las fortificaciones, con un total de 16 obras que hemos registrado. Por supuesto,
no podía, estamos en San Fernando y este tema naturalmente tiene importancia, está en un 5º puesto. Hemos registrado 14 obras sobre Semana Santa, hermandades y cofradías. Bien, ¿y cómo hemos hecho todo esto? Pues consultando bibliotecas, naturalmente, bien físicamente, Biblioteca Central Militar, la Biblioteca de la Universidad de La Laguna, la Biblioteca Municipal de San Fernando, la Biblioteca del Archivo Municipal de Jerez, la Biblioteca Nacional de España, la del Ministerio de Cultura, la del Observatorio de la Armada, la de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Hemos encontrado libros en la Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid, la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Son bibliotecas físicas. Luego, bibliotecas digitales o virtuales, conocidas de todos los investigadores y que un poco todo el mundo consulta. La Biblioteca Digital Hispánica, la Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico, Google eBook gratuito, Biblioteca Virtual de Andalucía, Portal de Biblioteca Manuel Ruiz Luque de Montilla en Córdoba. Aquí hemos encontrado libros, de San Fernando. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y la Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia. Además, hemos consultado los siguientes catálogos: el catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas de Archivos Estatales, el catálogo del Dialnet, el catálogo de servicios de publicaciones de la UCA, que además se ha prestado a colaborar muy bien, el catálogo de servicios de publicaciones de la Diputación de Cádiz. Y con todo esto hemos hecho el trabajo, que hemos llegado hasta aquí, y el resumen que les acabamos de presentar. Y por mi parte, pues hasta aquí he llegado. Pues gracias. Muy bien. Muchas gracias, María Elena. Bueno, habrán podido constatar ustedes que cuando se profundiza en algo se lleva uno grandes sorpresas, ¿no? Y entre ellas lo que decimos nosotros los historiadores económicos, que cualquier tiempo pasado fue peor. Es decir, no fue mejor nunca, siempre fue peor. Es decir, se publicaba menos y desde luego hemos vivido una etapa extraordinaria en la España contemporánea, que fue a partir de los años 70. Pero lamentablemente también se ve en el estudio que hay un retroceso en los momentos más contemporáneos, más actuales. Parece ser que cuando llegan las crisis económicas, lo primero que sufre, aparte de otros problemas gravísimos como el desempleo, es la cultura. El recorte que ha habido en los presupuestos generales particulares de las ciudades sobre la cultura ha sido exponencial, y eso hace que se pueda publicar mucho menos, porque claro, estos libros son libros que su carácter venal es mínimo o casi inexistente, porque su lectura está pues muy limitada a un grupo de personas amantes, y nunca puede conseguirse una tirada de 20.000 o 30.000 ejemplares, que a través de una economía de escala es cuando se empezaría a tener pues una rentabilidad económica. Entonces esto también nos sirve para reflexionar sobre este mundo maravilloso del libro, y sobre todo para comprender que también el libro es un objeto histórico, es decir, que nace en la historia y que se explica. Es decir, cuando María Elena ponía esa gráfica tan bonita y se veía que desde 1800 a 1820 hay un crecimiento de la publicación relativo a la isla, sobre todo con ese periodo tan apasionante como fueron las Cortes Generales Extraordinarias y la Constitución de 1812, pues se ve una cosa, el golpe de 1800 a partir de los años 20, ¿verdad? Y el desapego que hay en la cultura española a lo largo del siglo XIX, y solamente realmente recuperamos muy bien la publicación, como hemos visto, en los últimos 30 años del siglo XX, y luego se ha producido una caída que no se tenía que haber producido nunca. Así que continuamos nosotros ahora con la parte correspondiente a la planimetría
Como saben ustedes, el territorio se define como espacio humanizado, antropizado. Una cosa es el medio físico, otra cosa es el territorio. El territorio se genera, es el hombre el que lo genera. Nosotros, y además el territorio se representa. Esa lucha histórica también por la representación del territorio nos ha llevado a interesarnos por los mapas y planos relativos a la isla. El objeto de la representación, la isla de León, como dijimos, saben ustedes, hasta 1813 nos convertimos en ciudad de San Fernando, y en cuanto a lo representado, pues aparece la isla en planos nacionales, regionales, provinciales, locales y también parciales de la localidad. Y por la fecha, los planos que hemos estudiado ocupan desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Yo destacaría la gran labor también, igual que se ha hecho en la bibliografía, de búsqueda. Se ha buscado en los grandes archivos nacionales, en las bibliotecas, no solamente nacionales sino internacionales, en las cartotecas y en los archivos provinciales y locales. Nos hemos llevado sorpresas muy agradables. Hemos visto por primera vez planos que jamás se han reflejado nunca y que están en bibliotecas o en cartotecas remotas, que además estamos obligados a obtener la representación, porque nos informan de aspectos que o desconocíamos o conocíamos muy poco. Luego, en la historia de la isla hay un antes y un después a partir del famoso plano del libro que comentaba antes María Elena, de Fray Jerónimo de la Concepción. Es un plano que realmente se basa en unos planos preexistentes que había, los holandeses lo manejan, pero la virtud que tiene este plano en cuanto a lo novedoso es que por primera vez no solamente se pone el puente, que es el objeto fundamental de la isla, no solamente se pone el castillo, que aparecía en planos anteriores, sino que por primera vez se ponen los topónimos, ¿verdad? Las caserías de la isla, Soto, Ahumada, y entonces es precioso verlo. Y además es un plano que, como saben ustedes, el libro se publica en 1690, parece ser que es un plano un poquito anterior, pero que ronda y habla de esa isla agraria, de esa isla que está dominada por los señores pudientes, los ricos comerciantes gaditanos, que tienen aquí su finca, donde no solamente, como se dice, de solaz, de asueto, sino también de producción agrícola, ¿verdad? Y tenía mucha importancia, como la isla es el gran centro aprovisionador de alimentos, de productos agrarios para la ciudad de Cádiz, ¿no? Y de esa isla, pero que sin embargo ya hay aspectos importantísimos como que para nosotros, como es nuestra calle real, que ya está ahí trazada, ese camino real, pasamos al primer gran plano bueno, de categoría que tiene la isla, que es el plano que dirigen los ingenieros militares que envía a la isla de León Francisco Sabatini, y que es lo firma el coronel, el jefe de la comisión, Espinosa de los Monteros, que por cierto muere el pobre en la isla. Eso es un plano donde la isla está muy bien representada y llama poderosamente la atención ver a la isla como la permanencia, ¿no?, de esas calles y cómo se ven hasta quiebros de calle. Y por último, el excelente y estupendo plano de don Vicente Tofiño en el contexto general de la bahía de Cádiz, y del cual se hablarán ahora los intervinientes. Yo únicamente termino ya diciendo que la planimetría histórica no es solamente reflejo de lo que fue, sino también es reflejo de lo que pudo haber sido y también de lo que pueda ser. Los estudios cartográficos no representan solo al territorio, sino también promueven ellos mismos el territorio. Y la representación y el objeto trata sobre lo representado, que es constatable, es verificable, para conocer la evolución y la permanencia del territorio de la ciudad. Eso es la fase más primaria, ¿no? Yo cojo un plano, cojo otro plano de posterior, veo que se ha añadido, que se ha modificado, y podemos ir conociendo el proceso evolutivo. Pero después hay una representación relacionada con el objetivo, es decir, lo representado va más allá de la realidad existente. Y entonces ahí hablaríamos hasta de las cartografías imaginarias y utópicas. Nosotros tenemos la enorme fortuna, y se hablará dentro de un ratito, de que la isla no solamente ha tenido una cartografía objetiva, ¿no?,
es fundamentada en el objeto, sino también una cartografía soñada, utópica, se hablará después. Y por último, la importancia que tiene la representación con relación a la protección patrimonial, al patrimonio patrimonial y a la protección. En el estudio de los planos hemos visto objetos que no sabíamos ni que existían, ni que nadie los citaba, ¿verdad? Que había una cruz de madera a la entrada de la isla, en tal sitio, sobre un pedestal, y eso lo hemos visto en los planos, y yo no lo había visto nunca reflejada en la bibliografía, por ejemplo, ¿no? Así, seguidamente tienen la palabra los arquitectos municipales, don Diego Cano y don Juan Antonio Pérez Beltrán, para tratar la parte restante de la intervención nuestra sobre la cartografía. No tengo que decir que ellos son dos personas profesionalmente con una enorme experiencia profesional, que el plano ha sido parte de su vida, la planificación urbana y la intervención urbana parte de su vida, y realmente yo les digo a ustedes que yo, que llevo toda mi vida también estudiando plano histórico de la isla, cada vez que me acerco a ellos y los escucho, siempre aprendo algo nuevo, algo que yo no había visto, y digo, ¿cómo es posible que uno esté tan limitado, ¿no? Así que yo les agradezco a ellos tantísimo por lo que he aprendido y por lo que yo estoy seguro que nos va a servir a todos, ¿verdad?, para el futuro, para el análisis de la ciudad, igual que nos ha servido el trabajo tan extraordinario que ha hecho doña María Elena. Buenas noches, señoras y señores, ilustrísimas y ilustrísimos. Lo que vamos a contar un poco sobre este plano es la vocación de ciudad lineal que ha tenido San Fernando, o la isla, o la Real Villa, desde el momento en que empieza a asentarse. La ciudad lineal siempre se apoya sobre un camino existente, en este caso es el camino real, porque une la ciudad de Cádiz con el resto de las tierras firmes, por llamarlo de alguna manera. De alguna manera siempre ha tenido una vocación de ciudad lineal. De hecho, la Real Villa siempre era un asentamiento a lo largo de un camino a ambas bandas, de tal manera que tenía esa vocación. La ciudad lineal tiene dobles vertientes, aunque es muy antigua, luego se han hecho también eco de ella nuevas poblaciones, pues desde la joven Revolución Rusa, que sus nuevas ciudades las hacen lineales porque se apoyan en el ferrocarril, se apoyan en las comunicaciones, y porque además buscan una condición higiénica. La ciudad lineal puede crecer a lo largo en toda su extensión hasta donde sea necesario, y sin embargo tiene una transversalidad con la naturaleza inmediata. O sea, transversalmente enseguida se está con la naturaleza. San Fernando, los que tenemos años, la hemos conocido así. Realmente desde la calle Real, que es el punto más alto de lo que es la ciudad, siempre se ha visto el fondo de Chiclana, el fondo de la marisma, el fondo del paisaje. En San Fernando, bueno, pues ocurre así, se van asentando, y en la calle Real, en este caso, no solamente es un eje de comunicación, sino que además es un eje social, de tal manera que una serie de asentamientos, sobre todo los asentamientos más importantes que tienen que ver con la administración o tienen que ver con la familia más poderosa, se van situando siempre en la parte alta, y se van situando mirando hacia la bahía de Cádiz, porque Cádiz en realidad es lo importante, y Cádiz, y todo va dependiendo de Cádiz. Cádiz es quien va aprovisionando o va asentándose como una extensión. Y sin embargo, la parte la parte sur hacia la marisma, hacia Chiclana, que es una parte que es una zona como de menos categoría, más fangosa, menos higiénica, pues ahí se sitúan las industrias, las labores, los temas industriales fundamentalmente, porque la tierra firme que va hacia la bahía es mejor tierra para las labores, y queda siempre, como podemos ver aquí,
menos ocupados. Siempre están las huertas, las famosas huertas que siempre hemos estado conociendo, hasta tal punto, y luego la conexión que había industrial a través del cañón de Santipetri y el molino, pues esa era mucho más inmediata que la que podía tener la bahía, que quedaba lejos, y además las mareas son más largas y sabemos que es una zona más complicada, ¿no?, para todo esto. En 1884 el ayuntamiento encarga a una sociedad catalana que se dedica a eso, a estudiar las ciudades, sus estructuras industriales, comerciales, y encarga este plano que pueden ver ustedes arriba, que de alguna manera mantiene, todavía tenemos una estructura lineal en la que está claramente el crecimiento hacia San Carlos, hasta la ciudad de San Carlos, que intenta siempre acercarse. ¿Por qué? Pues porque primero la ciudad empezó a crecer por ahí, porque era un sitio alto y más firme, y porque realmente el interés que tenía la nueva población. Están marcados en negro y están marcados los elementos militares, los estamentos públicos, y el resto pues lo dejan así. O sea que es también se reconocen propiedades, con lo cual tiene un carácter también catastral, meramente, ¿no? Y ese mismo plano, por encargo del ayuntamiento, el mismo ayuntamiento lo utiliza para calcarlo y trabajar sobre él. O sea, es el primer plano base que se hace de la población para el trabajo municipal. A partir de este plano el ayuntamiento va recomponiendo, o sea, se ocupa una huerta, pues se utiliza este plano, se va creciendo, va creciendo. El carácter lineal siempre se va manteniendo. Ya es un tema pues que se pierde con el tiempo, porque vienen los planes de ordenación, ya metidos en el siglo XX. Los planes de ordenación en San Fernando podríamos llamarle planes de desordenación, porque realmente no ha ordenado, sino de manera desordenada ha ido metiendo islitas que van perdiendo el carácter lineal. Se pierde la conexión de la ventaja inicial que tenía la ciudad lineal, que era esa conexión directa transversal con la naturaleza, y empieza pues a ocuparse indiscriminadamente, tan así que luego al final pues lo que se vende es este plano. Ahí no se reconoce nada, ¿no? Realmente de lo que hay arriba, lo que hay abajo, solo se reconoce el tren, que afortunadamente es un límite infranqueable, que si no llega a existir, bueno, ya se saltó con Bahía Sur, y bueno, ahí tenemos por lo menos algo que nos ha salvado, ¿no?, de seguir ocupando hasta las marismas. Esto podría haber acabado pues como la bahía de Tokio o algo por el estilo. En estos tres planos pues se ve claramente cómo ha habido esa. No ha cambiado mucho San Fernando. Hay otro plano municipal de 1925 donde no ha cambiado mucho nada. Si se ven los planos detenidamente se descubren cosas muy interesantes. Normalmente los planos son pues como las personas, que lo más importante no está a la vista, ¿no? Hay que un poco mirarlo con el ojo entornado, de soslayo, para darse cuenta de las cosas. Y vemos como arriba en la parte alta a la izquierda pues está dibujado el famoso canal, que hubo una concesión para hacer un canal que iba a unir la bahía con el cañón de Santipetri, que luego pues desapareció como desapareció la fiebre de los canales en España, ¿no?, en la Ilustración, que decidieron cruzar de un lado para otro el país, y bueno, pues eso se quedó ahí, está por aquí exactamente, entraba por detrás del patio de Cambiazo. Y bueno, pues estos planos lo único que viene a contar es cómo una situación que era ideal, que era una ciudad lineal y que permitía una forma de vida, pues fue de alguna manera pues tuneándose, y de alguna manera se fue echando a perder hasta llegar pues a esta ciudad lineal. Hemos pasado a la ciudad gorda, ¿no?
la ciudad oblonga y sin el dinamismo que podía tener al principio, ¿no? Que realmente era una ciudad que era una tipología que incluso se había apostado por ella mucho más tarde. O sea, nosotros lo teníamos desde siempre, lo perdimos y otros países apostaban por eso en otra época, pues en Madrid, la famosa ciudad lineal, ¿no? Era una ciudad también higienista, fue con una mentalidad higienista y una mentalidad industrial. Se podía trabajar, se podía vivir y la naturaleza, vivieras donde viviera, la tenía a la misma distancia, ¿no? Porque simplemente era transversal. Pues se fue perdiendo poco a poco y estamos donde estamos, ¿no? Y siempre de todos estos planos, si se miran bien, los planos hay que mirarlos muchas veces, pues como la gente que tenemos edad y cuando éramos jóvenes nos buscábamos el aura en los espejos, ¿no? Que nunca se ve de frente, sino que había que mirarlo un poco de soslayo, ¿no? Y se descubría. O el cometa, cuando pasó el cometa no se veía directamente, había que mirar para otro lado y su presencia rápidamente aparecía y podías dirigirte a él, ¿no? Pues los planos muchas veces hay que mirarlos sin buscar nada, dejar que ellos te vayan descubriendo y si se ponen las secuencias de varios de ellos, pues entonces cuentan muchísimas cosas, ¿no? Tiene mucho más en estos tres planitos, pero efectivamente hemos ido a peor. Empezamos muy bien y luego fuimos a peor. En este caso, cualquier tiempo pasado también fue mejor. ¿Termina Diego ahora? Venga, si queréis, para terminar, simplemente dar unas pinceladas, porque ya los temas están esbozados y el tema de cartografía de San Fernando, pues la verdad que queda todavía un trabajo importante para saber qué cartografía no dominamos hoy día o no tenemos, y intentar, tal vez por los tiempos en los que estamos, intentar digitalizarla para poder tenerla al alcance de investigadores o personas interesadas en el tema, ¿no? Hasta el momento lo que hemos manejado a nivel de la bahía, pues es buscar la información, la planimetría de la que podemos disponer en archivos municipales o principalmente, en mi caso yo tal vez he sondeado más el de Cádiz, sí he obtenido cartografía digitalizada, no toda ella con muy buena calidad, algunas sí, gracias a Juan Antonio Ramírez, el director del Museo Municipal, que me ha dado bastante documentación que ha aportado. En el de San Fernando pues no hemos encontrado nada, porque claro, cada ciudad tiene sus características y su capacidad. En el de Puerto Real no sé si Juan Antonio habrá podido localizar algo, porque tiene un archivo que funciona bastante bien, por cierto, el de Puerto Real. Y aunque no me pueda apoyar en planimetría, con lo cual no me quiero extender, a la hora de ver la cartografía en la que aparece el territorio de lo que es término municipal de San Fernando desde hace 250 años, como tal, con su municipio, con su ayuntamiento constituido, al principio, los siglos XV y siglo XVI y XVII, sobre todo en XVI, lo que podemos encontrar son referencias un tanto difusas a lo que entendemos hoy como San Fernando y antes Isla de León, porque normalmente el núcleo preponderante en esa cartografía lo que se busca representar es a Cádiz, la ciudad de Cádiz. Hay una vista que conoceremos mucho, la que está en el archivo de Simancas de 1513, muy pobre todavía en cuanto a representación de perspectiva. La perspectiva no se dominaba todavía tanto en esa primera mitad del siglo XVI, y se nota un dibujo muy plano, lo que vemos en la ciudad de Cádiz, y al fondo a la izquierda a lo mejor cabría esbozar que en unos montículos aparece un castillo, puede que fuese el castillo de León, como entonces se conocía, y alguna casita o una casa, pero fuera de escala, pero pudiera ser eso lo que entenderíamos como el suelo de San Fernando. Luego está otra vista urbana de Cádiz, pero también de la bahía, ya muy bien dibujada, con perspectiva,
de Antón de Van de Ungarde o algo así, que era un pintor flamenco al servicio de Felipe II, que hizo una serie de vistas de ciudades españolas magníficas. Él las dibujaba, y de hecho consta de esos dibujos y después las pintaba, para ver si se nota que hay ya un conocimiento de la perspectiva. Y ahí sí que podría esbozarse, que podría parecer algo más de San Fernando, como hay una torre, no sé si podía ser Torre Alta ya en esa época. Yo nunca he sabido de qué época es realmente Torre Alta. No sé, sabemos de 17, 16 ya, en fin, no sé, yo no tengo datos exactos de Torre Alta. Y luego ya la planimetría que conocemos, ya planimetría, mapas de la bahía, principalmente San Fran de Cádiz y su entorno, lo que entonces se llamaba la isla de Cádiz, aparece otros planos como Isola de Cádiz, luego ya entre el 16 y 17 va apareciendo ya terminología como Isla de León, ya en el 17, como en el plano este que Juan hablaba del libro de Fray Jerónimo de la Concepción, y otros anteriores, ya aparece un caserío, apoyado siempre en ese camino real, un caserío con sus huertas. En algunos planos sí aparece o mapa aparece el castillo, casi siempre aparece el puente de Subazo. El puente de Subazo es una infraestructura que es la que nos ha unido tradicionalmente al resto de la península, además de otro puente de barcas que casi nunca se representa, que es el que unía Cádiz con Chiclana. Este también tiene su utilidad y se supone que no sé si será más antiguo o no que el puente de Subazo, pero por ser puente de barcas puede que lo fuera. Efectivamente. Y ya a mitad del 18 ya empezamos a tener una planimetría ya que sí interesa lo que es el territorio de la isla de León. ¿Por qué? Porque ya empieza a esbozarse un asentamiento importante militar de la Armada Española. Y entonces ya sí interesa ir representando geográficamente el término, lo que hoy es el término municipal, lo que es San Fernando, y el Arsenal de la Carraca, su emplazamiento. Ya hay planos que ya, cuando antes se hablaba de la cartografía que no solamente posibilita representar el territorio, sino promover el territorio o estudiar el territorio, ya hay planos que van esbozando lo que sería el islote donde se implantaría el Arsenal de la Carraca, con no poca dificultad, porque era un suelo fangoso que entonces obligó a un trabajo dificultoso de pilotaje con Inca de madera y lento. Luego ya también a finales del 18 nos encontramos con planimetría que ya establecen una ciudad ex novo, lo que hoy entenderíamos un planeamiento de la época, que es la ciudad militar de San Carlos. Con la ciudad militar de San Carlos se plantea ya una nueva ciudad de índole militar que se implanta en el territorio y que se la dota de una ordenación basada en una retícula, ya en el tiempo de los romanos y de la antigua Grecia, con Hipódamo de Mileto, el famoso teórico del que se nos hablaba siempre en historia del urbanismo, que además se cuida sus perfiles, los perfiles, o sea, el perímetro de esa ciudad se termina, no es una ciudad de ensanche como conoceríamos después en el siglo XIX con los planeamientos de ensanche, sobre todo el de Madrid, porque el de Barcelona siempre tenía unos límites naturales que establecían un límite físico a ese ensanche de Cerdá. El de Madrid no era así y era como un ensanche más indefinido. La ciudad militar de San Carlos define sus límites, tiene unos límites de unos viales arbolados, doblemente arbolados. Es un diseño de ciudad cuidadoso. Establece también unas conexiones con el resto del casco urbano de San Fernando, establece una vía de borde que enlazaría con el camino real dando a la bahía lo que hoy podíamos entender como la avenida de Pérez Junquera. Eso ya venía ya pensado en la ciudad militar de San Carlos. Ahí tenemos ya una cartografía que, aunque sea de fines del 18, no solamente representa el territorio existente, sino también plantea una actuación de nueva planta y de gran escala para lo que era San Fernando. Era una ciudad dentro de la ciudad y que no estaba directamente conectada, pero sí preveía las conexiones, ¿no? A partir de fines del 18 ya tenemos una planimetría. Este plano es el de Brigadier Vicente Tofiño de 1789. Ahí ya se estudia no solamente en la bahía, Cádiz, también hay un estudio de cotas marinas, porque ya también interesa cada vez más, sobre todo en el 18,
saber por dónde se puede entrar a la bahía de Cádiz. Y de hecho hay planimetrías no solamente españolas, también la hay francesa, inglesa, por intereses militares, también la hay holandesa. Recordarán que Cádiz sufrió en la bahía 3 asaltos, si no recuerdo mal, a los holandeses. Entonces interesaba conocer también desde el punto de vista militar, no solamente español, sino de las potencias extranjeras, ¿no?, la accesibilidad de la bahía de Cádiz y cada vez más también las defensas y las infraestructuras. En esos planos siempre se solía representar las defensas existentes en cada momento, el puente Suazo, que era muy importante, y los castillos y elementos defensivos que iban existiendo en la bahía. Ya en el 19, como cada vez hay una cartografía con más soporte técnico, científico, mejor, tanto en representación como en conocimiento, y ya en el 20, pues bueno, es la cartografía cada vez más urbana y como la que comentaba antes Juan Antonio, de Calvet, este editor catalán que se dedicó a publicar planos comerciales, entendamos, planos urbanos, con los principales hitos de ciudades españolas, por lo menos creo que editó 16. Y ya en sí el propio municipio, como contaba Juan Antonio, fue elaborando posterior planimetría basándose en ese plano, que la verdad, lo que es la trama del mismo pervivió bastante, ¿no? Porque, como todos conocemos, el gran boom de San Fernando fue, aparte de los años 90, no lo bien controlado que hubiésemos querido, pero bueno, a partir de los 60, 70 se ve también cómo se van ocupando antiguas huertas, porque como hemos hablado antes, San Fernando tenía su caserío apoyado en el Camino Real y tenía normalmente unas grandes huertas posteriores. Esas huertas se fueron ocupando y se fueron generando unos desarrollos urbanísticos poco controlados, no muy bien conectados con la ciudad, que después el planeamiento municipal ha tenido que ir intentando coser con mejor o peor fortuna, y como es habitualmente, claro, con mucha presión que suele haber de promotores detrás de las operaciones inmobiliarias, que el planeamiento muchas veces pues tiene que intentar controlar, racionalizar y, en fin, no siempre con muy buen resultado. Los planeamientos de la bahía, y ya termino para no cansar, los planeamientos que han afectado a San Fernando, el primero fue el plan comarcal de la bahía, que se tramita y se redacta a finales de los 60, se aprueba en los 70, se genera un planeamiento muy esquemático, básicamente estudiando más que nada los posibles desarrollos. El primer plan general de San Fernando es el que se aprueba en 1981, que se redacta durante los años 70, pero el equipo es de arquitectos de Madrid, Guzmán Folguera, Fernández de Castro, Pérez Arévalo, que ya desde entonces se queda aquí, era el más joven de los tres, fue el que se quedó, que también fue un plan que, bueno, que en parte eran las ideas mayoritarias de la época y sobre todo las que la administración local de la época también admitía y quería. Un plan muy desarrollista, con mucho suelo, no solamente urbano sino urbanizable, el llamado entonces urbanizable programado y el no programado, grandes manchas que después no era fácil coser. El siguiente plan general, como sabéis, es el que se aprueba en el año el que tenemos ahora, en el año el anterior 92, que ese plan, bueno, intenta cortar un poco tanto crecimiento, ordenar en lo posible, plantea también hasta en los suelos urbanizables, y ya era un plan que intentó proponer ordenaciones que no siempre después fueron admitidas por la promoción inmobiliaria y se cambiaron. Un caso muy significativo era el de casería de ocio, ¿no? Ahí se planteaba un modelo de ciudad como propuesta, era la propuesta del plan, un modelo de ensanche con manzanas de 7 plantas. Al final vemos qué es lo que hay, edificios en altura con unifamiliares, dos modelos totalmente antitéticos y que no tienen nada que ver, pero bueno, es lo que al final cuajó, más que nada por los intereses inmobiliarios.
Y ya el planeamiento de protección, el primero que tuvo San Fernando es el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico que conocéis, que coincide básicamente con lo que es el casco histórico, salvo parte de ese crecimiento que se produce, que decía antes Juan Antonio, hacia la ciudad militar y demás, que se saca fuera. Que ahí andamos, porque como todos los planeamientos de protección suele ser muy polémico, sobre todo por los afectados por la protección. Lo que pasa es que si no protegemos, pues evidentemente perdemos la fisonomía y la historia de la ciudad y no transmitimos nada a las generaciones futuras. Y muchas veces eso que se vende de una arquitectura supuestamente historicista no debe ser una arquitectura nueva. Eso no es la ciudad ni es la historia. Pero bueno, ese es el problema siempre del planeamiento de protección. ¿Qué protegemos? ¿Cómo se protege? Y las tensiones que genera con los propietarios, que son los que tienen que proteger después cuando son particulares. Y bueno, pues simplemente que estamos en ello y seguiremos trabajando, y la verdad que la cartografía muchas veces nos da, como decía Juan Torrejón, sorpresas de un pasado que no conocíamos y que hay que estudiar, porque sobre todo la cartografía, a partir del 18 ya no, el final del 18 segunda mitad es científica, pero antes, como dice Juan, también tenía parte de utópico, ilusorio, ¿no? Y no es muy de fiar. La que es a partir de finales de segunda mitad del 18 sí nos parecen bastante fiables, y aún nos queda un amplio campo que espero que nos dé sorpresas interesantes para todos. Muchas gracias. No cabe duda de que a lo largo de este año 2016 hemos aprendido mucho más sobre nuestra isla. Han sido muchos actos y todos nos han ilustrado. Este de esta noche, para mí, es la hermosa orla perfecta que rodea, que abarca todo el contenido que hemos tenido los meses anteriores. Hay un excelente trabajo de investigación en lo que han hecho esta señora y estos tres señores que me rodean, y además lo han sabido exponer con una magistral visión didáctica, para que todos, efectivamente, aprendamos más sobre este aspecto de la planimetría que intencionadamente lo dejamos para el final, para cerrar este ciclo. La Academia agradece de todo corazón a doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema, a don Diego Cano y a don Juan Antonio Pérez Beltrán el trabajo que han hecho, enhorabuena, y la colaboración que nos han prestado. No cabe duda tampoco de que todo lo que se ha desarrollado ha sido gracias a lo que tienen ustedes en esta mesa en este momento, a la colaboración. Si nosotros no hubiéramos contado con la colaboración de todas aquellas entidades y personas que han intervenido a lo largo del año 2016, esto hubiera sido absolutamente irrealizable, porque estaba fuera de nuestro alcance. El espíritu que hay representado en esta mesa de atender la llamada de la Academia de forma absolutamente altruista, desinteresada, y no solo eso, sino ilusionada también, en hacer un trabajo para traerlo aquí a la Academia, es decir, para traerlo a la ciudad, no hubiera sido posible, de ninguna de las maneras. ¿Dónde va a quedar esto? ¿Va a quedar esta noche aquí, en el aire? ¿Va a quedar limitado a los que nos encontramos aquí esta noche? Igual que todo lo anterior del año, pues no, afortunadamente no, porque hay un testimonio gráfico que son los medios audiovisuales y la propia página web de la Academia, donde está recogido una por una todas las conferencias con su contenido y que queda ahí para la historia. Y además falta un detalle para ya terminar de culminar, que es la edición del libro
que teníamos anunciado, pero evidentemente el libro no se podía presentar dentro del año 2016, puesto que hay que maquetarlo, hay que imprimirlo, en una palabra, hay que fabricarlo. Y eso estará hecho posiblemente a primeros del mes de febrero. Para que, insisto, esto no quede en una serie de actos de la rama de ciencia, de la rama de letras y de la rama de arte, de las tres que tiene la Academia, de actos que se han celebrado en el 2016, pero bueno, pasó y pasó. Algunos lo recordarán durante determinado tiempo y otros ni eso. No, esto va a quedar impreso y grabado para la posteridad. Y posiblemente, dentro de algunos años, de muchos años, de siglos tal vez, todo esto que esta señora y estos señores han expuesto aquí esta noche, igual que los anteriores, pues se pueda consultar en un libro impreso. Y esa es la mayor satisfacción que tiene la Academia en esta casi aventura que emprendió a finales del año 2015 y que hoy termina, creo que felizmente. Gracias a ellos, gracias a todos los que han colaborado, efectivamente, pero también gracias a ustedes. Gracias a ustedes que han desempeñado un papel importantísimo con el apoyo, con la asistencia, con la fidelidad a cuanto hemos traído y hemos ofrecido a la ciudad, porque sería muy triste que esto se hubiera quedado reducido a un grupo de 15 o 20 personas, que en vez de aquí pues lo hubiéramos hecho en el salón de mi casa o de Juan. Eso no ha sido así. Y eso ha sido también un detalle muy importante a tener en cuenta y que agradecemos muchísimo. Cuando ese libro esté impreso, se lo anunciaremos a todos ustedes y trataremos de hacérselo llegar de la manera más cómoda y altruista posible. Todo eso depende de determinadas entidades bancarias, de lo que vaya a poner no sé quién y de lo que vaya a poner no sé cuánto y todas esas cosas. Pero nuestra voluntad es que ese libro tenga la mayor tirada posible, la mayor difusión posible y cada uno de ustedes tenga un ejemplar, no solo para ustedes, sino también para los isleños que están por venir, para los hijos, para los nietos y para los que llegarán. Que quede todo ahí. Ahora queremos que los que han colaborado esta noche tengan un recuerdo y le voy a hacer entrega a cada uno de ellos de esta carpeta que contiene el cartel reducido, que es precioso, del acto de esta noche. Doña María Elena, gracias a ti, gracias a ti. Agradecemos la presencia del señor delegado de Cultura y de los miembros de la Corporación Municipal, que tan fieles nos son, y de los mandos militares que nos acompañan y la de todos ustedes. Muchas gracias. Queda clausurado el acto. Buenas noches.